Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de mayo del 2016. Estoy muy contenta porque por fin lo voy a grabar. Sé que es un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Antes de comenzar les quiero dar dos pequeños mensajes de por qué he estado ausente este último mes y medio, casi 2 meses. Y también les quiero hacer un agradecimiento porque hace unas semanas alcanzamos los 2000 suscriptores y eso me hace muy contenta. En caso de que no les interesen estos anuncios, pueden ir directamente al minuto que les voy a dejar aquí indicado y pues ahí ya pueden ver directamente el wrap-up. Pero en caso de que ustedes quieran saber por qué estuve un poco ausente, pues les explico. Básicamente lo que aconteció es que a mediados o finales de julio pues simplemente como que no tenía muchas ganas de grabar y por ende pues no grababa. Y en otras ocasiones, a pesar de que ya había planeado el video, ya lo tenía pensado, en el momento en el que me sentaba enfrente de la cámara como que me trababa, no me gustaba mucho cómo salía, no me salía bien el video y simplemente como no me sentía a gusto, hasta me ponía media nerviosa. Entonces decidí que tal vez lo más pertinente era tomarme un pequeño break y por eso tomé como 2, 3, casi 4 semanas en las que, si se dieron cuenta, casi no subí ningún video, subí un video nada más o dos. Y pues justo cuando ya sentía que ya me había recuperado de lo que sea que haya sido bloqueo de edición y de grabación, porque no quería ni grabar ni editar, pero cuando se acabó esto, a los 2 días me quedé sin internet en mi casa y estuve hablando, fue un problema de la compañía, no estaba en mis manos, estuve hablando varias veces y pues simplemente me decían espera, espera, espera. Y tuve que esperar casi 3 semanas, 3 semanas y media a que tuviera internet en mi casa, entonces me era imposible subir videos porque pues no es tan fácil conseguir una conexión lo suficientemente buena para estar subiendo videos continuamente. Y justo unos días antes de que regresara el internet me fue de vacaciones 2 semanas, entonces por eso se alargó bastante el periodo en el que no tuvieron videos y que no estuve pues activa en YouTube, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ninguna otra red social relacionada con el canal. Entonces les pido una disculpa, en realidad una parte sí fue mía, como les digo, me tomé un pequeño break, pero después se salió un poco de mis manos, las vacaciones ya estaban planeadas desde hace bastante tiempo y me era imposible subir videos en esa época y lo del internet pues simplemente salió de mis manos. Fue una serie de eventos desafortunados. El punto es que ya estoy de regreso. En el tiempo que no subí videos sí estuve leyendo bastante. Los que me siguen en Goodreads saben que sí estuve bastante activa, entonces he leído bastantes libros y espero pronto hacer reseñas, wrap-ups y cuestiones así para presentarles esos libros. Y eso fue básicamente lo que pasó y espero pronto retomar el ritmo normal de los videos o mínimo estar subiendo 1 o 2 videos por semana. Pero pues sí, espero ya no ausentarme por tanto tiempo y espero que ya no me quede sin internet, pero bueno. En fin, y por otro lado les quería agradecer y les quería notificar que hace poco llegamos a los 2000 suscriptores. Como no tenía internet y no tenía acceso a YouTube, ni siquiera supe cuándo fue exactamente el día, pero lo más interesante es que ya somos un poquito más de 2100. Estoy muy contenta y a todos los que son nuevos, muchas gracias por confiar en el canal. Espero que les guste y bienvenidos sean a este canal. Cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla abajo en los comentarios o por cualquier otra red social que utilicen. Y a los que ya tienen mucho tiempo, pues muchas gracias por seguir, espero que les siga gustando el contenido y ahí disculpen los inconvenientes este último mes y medio, casi 2 meses que estuve un poco ausente, pero ya estoy de regreso y ahora sí, ya mucho choro, vamos a empezar con el video de hoy. En el mes de mayo leí 9 libros, 2 de los cuales ya tengo una especie de reseña en el wrap-up de abril del 2016 y los otros 7 pues se los voy a describir brevemente en este video. El primer libro que leí fue The Story Life of A.J. Fikry de Gabriel Sevin. Disculpen el Fikry, pero siempre batallo mucho para pronunciarlo. Este libro me gustó muchísimo, se lo recomiendo bastante a aquellos que les gustan las novelas ligeritas con un poco de mensaje, pero que también sean bastante cómicas. El libro nos narra la historia de nuestro protagonista, que es el dueño de una librería que está ubicada en una isla que no tiene muchísima población, pero que sí es bastante visitada en los meses de verano o cuando son las vacaciones, ¿no? Entonces él vive en esta isla, tiene su librería y es un señor un poco amargado, un poco hostil, es un poco triste y también vive muy separado de la sociedad, es un poco antisocial. Sin embargo, la historia comienza cuando un día una representante nueva de una editorial va a presentarle pues lo que es el catálogo de la editorial, todas las novedades, los libros que van a tener en las distintas temporadas del año, etcétera, y pues le va ofreciendo todos los libros nuevos y ver cuáles quiere pedir o no. Entonces él al inicio se muestra bastante hostil con ella, la trata un poco mal y vemos que, como les comenté, es un personaje un poco áspero y no sabemos muy bien por qué es así, si en realidad es una persona simple y sencillamente amargada o si hay algo que lo hizo convertirse en este tipo de persona, ¿no? En la noche él se pone a reflexionar un poco de cómo la trató y de qué es en realidad lo que le pasó. Vamos a ver que sí tiene un pasado que está afectando su comportamiento actual
y aunque no se justifica completamente, pues definitivamente nos da una explicación de por qué se comporta así. Después de esto vamos a ver otras cosas que le van sucediendo y precisamente en un momento del libro que yo considero que es el momento más crucial, pues si aparece algo en su vida que lo va a hacer tomar una decisión que va a cambiar definitivamente el rumbo y la forma de ver su vida. Este suceso definitivamente va a hacer que su vida dé un giro de 180 grados y es bastante interesante ver cómo va a cambiar tanto su personalidad, su forma de ser, la forma también en la que va a llevar la librería, etc. Y de verdad da pie a una historia pues bastante diferente a la que vemos al inicio. Este libro me encantó por muchísimas razones. Una es que tiene una narrativa bastante ligera, es un libro que se lee rápidamente, pero que al mismo tiempo tiene bastantes referencias literarias y creo que para cualquier lector va a ser muy cómico leer este libro porque no solo la autora hace referencias a libros y autores muy conocidos, sino que también hace referencia en sí a cuestiones un poco novelescas, ¿no? Entonces nuestro protagonista siempre está haciendo referencias a situaciones que pasan cotidianamente en los libros y es bastante curioso ver cómo las va adaptando a la vida real y cómo va haciendo similitudes entre ellas. Es de verdad genial. El protagonista con el tiempo también desarrolla un sentido del humor bastante curioso y al poco tiempo vamos a ver cómo él poco a poco empieza a perder esta característica de antisocial y se va relacionando más con otras personas en la isla, va hablando con ciertos policías y con personas que van asiduamente a la librería, sus clientes, etc. Y se va haciendo una comunidad bastante bonita, siempre se mantiene pues esta idea de que los libros son bastante importantes, que unen personas y en el mismo tiempo se mantiene un toque bastante cómico a lo largo de la historia. Al final tengo que decir que sucede algo que no me acabó de convencer y se hizo muy abrupto, sin embargo disfruté muchísimo el inicio y yo diría que 3/4 partes de la obra las disfruté bastante. Entonces es un libro que les recomiendo si les gustan mucho los libros que tienen referencias literarias de todo tipo, si les interesa también cómo es un poco la vida en una librería y cómo es ser dueño de una librería, y simplemente si les gustan los libros cómicos y ligeros se los recomiendo ampliamente. En segunda instancia leí 3 libros de la pentalogía del libro de los héroes de Antonio Malpica. Estos 3 libros se titulan 7 esqueletos decapitados, Nocturno Belfegor y El llamado de la estirpe. Todos los libros tienen un protagonista que se llama Sergio y él es un niño de 12 años que en realidad es un niño bastante normal, común y corriente. Lo único que podría decir que sobresale un poco es que no tiene una pierna y utiliza una prótesis, pero fuera de eso es un niño común y corriente que va a la escuela, pues vive con su hermano mayor en la Ciudad de México. Y un día lo que pasa en el primer libro, que es este de los 7 esqueletos decapitados, se presenta un caso que pues va agarrando bastante notoriedad en los periódicos y en las noticias, y es que pues varios niños empiezan a desaparecer y lo que sucede es que después de unas horas o días de que se notifican como desaparecidos, en la casa de los familiares aparece un saco lleno de huesos con ropa y sangre del niño desaparecido, y lo más particular de estos casos es que todos los sacos aparecen sin el cráneo de la persona, por eso deciden titular a este caso el caso de los 7 esqueletos decapitados. Como sucede en la vida real, obviamente hay un investigador de policía que está investigando el caso y está tratando de encontrar al culpable de todos estos casos. Y pues simplemente vamos a ver que esta persona por azares del destino va a dar con Sergio, que es nuestro protagonista, y lo va a tratar de involucrar un poco en la investigación. Sergio, a pesar de que es un niño y no cuenta con toda la educación y todas las habilidades policíacas con las que cuenta el investigador principal, le va a ayudar bastante porque es un niño que tiene una especie de memoria fotográfica y también presta mucha atención a los detalles. Entonces juntos van a tratar de resolver este caso y pues eso es lo que va a acontecer en el primer libro. Hay otra cuestión importante que sucede un poco antes de que el investigador lo invite a colaborar en la investigación, y es que Sergio recibe una especie de mensajes y de cuestiones un poco extrañas donde lo conducen a un lugar y donde le mencionan que él es un nuevo mediador. ¿Qué es exactamente un mediador? Es algo que vamos a descubrir a lo largo de toda la serie. Sin embargo, básicamente es una persona que precisamente está como intermediario entre el bien y el mal. Precisamente es algo que Sergio va a buscar hacer de la mejor manera a lo largo de toda la serie. La resolución del caso de los 7 esqueletos decapitados es el final del primer libro. Si quieren saber si acaba bien o mal, pues tienen que leer el libro para saber un poco más de este. El segundo libro, titulado Nocturno Belfegor, nuevamente nos cuenta una investigación policíaca que también es ayudada por nuestro protagonista Sergio. Y en este presentan un caso bastante diferente. Ahora son personas ya mayores, adultos, que empiezan a tener suicidios bastante extraños, ¿no? Se empiezan a presentar varios suicidios a lo largo de la ciudad y todos parecen tener algo en común, sin embargo no saben perfectamente qué es lo que
pues lo relaciona a todos. Entonces, tanto el investigador Guillén como Sergio van a buscar las similitudes y van a tratar de resolver el caso para saber qué es exactamente lo que le está sucediendo a estas personas y por qué deciden suicidarse y acabar con su vida de esta manera tan horrible y brutal. Nuevamente el caso va a tener una resolución que si les interesa pues tienen que leer el segundo libro para conocerla, no quiero entrar en spoilers. Y finalmente pues vamos a pasar a lo que viene siendo el tercer libro. Este es el que en mi opinión cuenta con más elementos paranormales. Nuevamente va a haber una especie de caso, sin embargo este va a ser bastante diferente y el investigador Guillén ya no va a estar tan involucrado como en los primeros dos. Sin embargo vamos a ver que Sergio sí va a empezar a poner a prueba esta idea de ser un mediador, qué es lo que conlleva, qué personas o seres están más involucrados y cuáles son los riesgos que puede enfrentar él y su familia, sus amigos, en caso de que decida pues tomárselo más en serio. Eso es lo único que les quiero contar de estos tres libros. No quiero entrar en mucho detalle porque siento que puedo mencionar algunos spoilers que pues mejor no. En mi opinión estos libros me parecieron bastante interesantes. Tengo que reconocer dos cosas que me gustaron mucho de la obra y de lo que en realidad es el trabajo del autor. Creo que las obras están muy bien planeadas, se nota bastante que el autor mete detalles y esos detalles siempre los retoma para pues hacer que la obra en realidad tenga un sustento, que no se vea como que hay cosas por ahí que no tienen sentido, sino que en realidad todo está muy bien planeado, calculado. Se nota que la historia se está desarrollando paulatinamente y que poco a poco vamos a ir conociendo más de lo que es exactamente un mediador y de precisamente el libro de los héroes, de los malos, de los buenos, de todos estos elementos paranormales. Y en general me gusta mucho cómo está llevando la historia. Otra cosa que me gustó muchísimo es que el autor logra mezclar a lo largo de todo el libro lo que viene siendo cultura, historia, geografía, en general mucha mitología y cuestiones así bastante paranormales, pero que también tiene una base histórica y un poco real, vamos a decirlo. Y cómo logra introducir todo esto en la obra, mezclarlo y usarlo para pues seguir desarrollando la historia me pareció bastante interesante. Cosas que no me gustaron tanto, tengo que decir que el libro, a pesar de que parece que se vende un poco como juvenil, me parece que tiene toques bastante infantiles. Creo que el autor tiene más experiencia escribiendo libros para niños y se nota bastante al momento de la narrativa, de la explicación de algunos detalles, que siento que a veces son cosas muy básicas que no considero tan pertinentes y que siento que en algunas ocasiones pueden ser incluso una pérdida como de tiempo, se vuelven un poco desesperantes algunas explicaciones que son muy detalladas. Sin embargo, siento que esto no es precisamente algo malo, sino que yo no estaba buscando eso y me sorprendió que en algunos detalles fuera tan explícito. Otra cosa es que usa un lenguaje bastante coloquial. Siento que para darle más realismo a los personajes, pues se usan muchos modismos, sobre todo mexicanos, que, como les digo, intentan hacer todo como más real y más común, pero siento que se pierde un poquito la seriedad y al menos yo no estoy muy acostumbrada a leer el español tan coloquial en libros y me parece un poco extraño. No es algo precisamente malo, pero sí puede tal vez causar un poco de conflictos para aquellos que no estemos acostumbrados a eso. Y ya por último, un aspecto que no precisamente creo que sea malo, sino que como ya les comenté en otras de las ocasiones, es algo que a mí no me encanta y que no estoy tan acostumbrada. Es la narrativa del autor, que se me hace un poco medio lenta, bastante detallada, en algunas ocasiones me parece simple. Sin embargo, algo que sí le reconozco es que a medida que van avanzando los libros va mejorando bastante, se nota que el autor está mejorando y que los libros se están haciendo más interesantes. A pesar de todo, tengo que reconocer que la historia me está gustando mucho, siento que está muy bien planeada y siempre la resolución de casos me resulta convincente, tal vez un poquito fuera de lo normal y un poquito irreal. Sin embargo, siempre la cierra muy bien, todas las piezas logran encajar y me gusta mucho que sí mantiene esa coherencia, además de que le va dando una continuidad a los libros, pero al mismo tiempo cada libro puede ser un poco autoconclusivo. Obviamente no puedes leerlos independientemente, pero cuando el primer libro acaba, vamos a decir que la historia de este tomo, de este caso, termina. Y aunque sí hay cosas que quedan pendientes, sí sientes que el libro terminó. Después leí el famosísimo libro de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Para los que no sepan de qué trata este libro, básicamente nos narra la historia de Dorian Gray. Dorian Gray es un joven de una familia bastante adinerada. Él tiene como característica principal que es un joven muy guapo, es bastante apuesto y pues vamos a decir que se ve sumamente joven.
Dorian tiene un amigo que es pintor y este amigo precisamente lo invita a hacerle un retrato. El retrato él lo comienza a hacer y después de varios días pues ya está a punto de terminarlo. Precisamente el día en el que el pintor ya está dándole los últimos retoques al retrato de Dorian Gray, resulta que este pintor recibe una visita, ¿no? Esta visita es precisamente un hombre que le encanta hablar, que es muy filosófico, es muy reflexivo, también es bastante crítico con muchas personas de la sociedad y este hombre llega, comienza a hablar con el pintor y por ende también empieza a hablar con Dorian Gray que está posando para el retrato y le empieza a decir que debe de aprovechar su juventud, debe de aprovechar el hecho de que es tan joven y tan apuesto. Este hombre un poco mayor que él le menciona que a medida que van pasando los años, pues la gente la empieza a ver con más desdén, ya no son tan amigables, son un poco más hostiles, etcétera, etcétera. Y Dorian en su juventud y en su ingenuidad pues empieza a tomar muy en serio las palabras de este hombre. Le suenan bastante convincentes, lo empieza a ver como una especie de guía y precisamente durante esta sesión Dorian se ve bastante influenciado por este hombre y en uno de sus comentarios dice que preferiría que su retrato se convirtiera en viejo y que él se quedara permanentemente joven. Es un comentario que hace un poco al aire, sin embargo vamos a ver que con el tiempo él empieza a notar que él no muestra ningún signo de envejecimiento y empieza a notar ciertos cambios pequeños en el retrato. El retrato empieza poco a poco a tener más arrugas, a verse un poco más dañado, la piel se le empieza a ver un poco más grisácea, etc. Y él empieza a pensar que tal vez son las condiciones del cuarto donde tiene el retrato, sin embargo después se acuerda de este comentario que hizo y empieza a pensar que tal vez pues eso fue lo que aconteció, ¿no? Que precisamente el retrato es el que está envejeciendo y él se mantiene joven y bello a pesar de que pasen muchos años y a pesar de todas las acciones que él cometa, ¿no? Después de que él se percata de esto, su vida comienza a cambiar bastante, tanto su forma de pensar, de ser, de actuar, empieza a sufrir bastante variaciones y por otro lado también empieza a tener bastante miedo de que alguien más descubra el cuadro, ¿no? Entonces este cuadro va y lo esconde en un cuarto que nadie visita. Básicamente eso es lo que se va a ver en el libro, la vida de Dorian, cómo se ve modificada y qué es exactamente lo que le va pasando a este retrato, ¿no? Algo que me gustó mucho fue el inicio del libro, me pareció muy interesante tanto la premisa del retrato que se modifique y no él, pero lo que más me gustó del libro para mí fue el personaje de Lord, que les voy a dejar aquí el nombre porque no lo recuerdo perfectamente. Este personaje tiene unos comentarios muy acertados, muy interesantes, bastante reflexivos, con una crítica a la sociedad muy interesante y también con una especie de rebelión intrínseca muy llamativa, muy interesante y creo que les puede llamar bastante la atención. Los otros dos personajes, tanto el pintor como Dorian y uno que otro personaje secundario también desempeñan un papel importante. Sin embargo, creo que los comentarios, precisamente las conversaciones que se dan entre los personajes, son las que hacen que este libro sea tan famoso, sea tan reconocido y también que presente tantas opiniones diversas y que hagan que valga la pena que se lea. En general me gustó la premisa del libro, me gustaron mucho los personajes y las conversaciones que tenían. Sin embargo, siento que a la mitad del libro el autor decide hacer una especie de cambio en donde vemos muchas descripciones de arte, de joyería, de tapices, de esculturas, de libros y de no sé qué tanta cosa que describe a un detalle de verdad impresionante, muy exquisito y de verdad muy meticuloso. Entiendo que es precisamente para mostrar esta superficialidad y banalidad que presentaba Dorian Gray con la sociedad, con su vida y con las personas que lo acompañaban y lo rodeaban, pero por otro lado siento que perdió otros detalles importantes como viene siendo pues la humanidad de los personajes, su comportamiento en general, cómo es la interacción con los demás, las cosas buenas, las malas, un poco la cuestión de la moral y de la ética, etc. En mi opinión, después de la mitad vemos un cambio bastante drástico en la narrativa y en sí en el foco principal de la historia y que al menos yo perdí bastante el interés en la historia, como que me estaba medio durmiendo en esos fragmentos. Y a pesar de que al final sí logró recuperarse un poco, me hubiera gustado saber un poco más de la vida de Dorian Gray y no tanto de sus deseos materiales, de sus sueños, de sus ideas un poco extrañas. En fin, esa fue mi pequeña reflexión sobre este libro. En realidad fue un libro que sí me gustó, la primera parte me encantó y creo que las conversaciones hacen que valga mucho la pena leer el libro. Sin embargo, no considero que sea el libro perfecto, en mi humilde opinión. El siguiente libro que leí fue un compendio de una novela gráfica titulada The Walking Dead de Robert Kirkman. Supongo que muchos de ustedes conocen la serie de televisión de esta obra, sin embargo para los que no les conozcan les explico brevemente de qué se trata. Básicamente lo que sucede es que un día hay una especie de plaga o enfermedad que se presenta en el mundo y lo que sucede es que todos los muertos se convierten en una especie de muertos caminantes. Lo que pasa es que ya no están conscientes de ellos mismos, sin embargo
Parecen una especie de zombies que lo único que hacen es caminar y comer tanto animales como personas que sí estén vivas. Algo curioso es que en un corto periodo de tiempo muchas personas comienzan a convertirse en esta especie de zombies y también pues estos infectan fácilmente a todas las demás personas con que simplemente los muerdan o los rasguñen o algo así. Los otros también en muy poco tiempo, dígase en unos días o horas, se van a convertir también en muertos caminantes o como les quieran decir. Y pues esto hace que haya muy pocos sobrevivientes y los pocos que quedan pues tienen que tomar precauciones bastante fuertes para sobrevivir y también para asegurarse que estos zombies no los infectan. Entonces, este es el panorama general. Nosotros vamos a seguir a nuestro protagonista, que es Rick Grimes. Él era policía, tuvo un accidente unos días antes de que empezara esta epidemia de los zombies y él estaba en un hospital totalmente como en un estado de coma. Un día se despierta y pues se da cuenta de este nuevo mundo que está lleno de zombies y que él no sabe precisamente qué es lo que está sucediendo. Al salir del hospital lo primero que él quiere es encontrar a su familia. Va a su hogar y precisamente se da cuenta que ni su hijo ni su esposa se encuentran ahí. Después de esto decide empezar a buscar a su familia y pues ver cómo pueden sobrevivir en este ambiente un poco hostil y adverso. Esa es la historia que vamos a seguir por muchísimos cómics. Ahorita hay más de 150 publicados y todavía parece que habrá más. Vamos a ver qué es lo que pasa exactamente con Rick Grimes, con su familia, con todas las personas que se encuentran en el camino. ¿Tratarán bien o no? ¿Pasarán a ser parte del grupo o no? ¿Qué pasará con la comida, con la ropa, con las provisiones? ¿Qué pasará también con todos los muertos vivientes? ¿Cómo lograrán sobrevivir? ¿Conseguirán armas? ¿O qué será lo que sucederá? La verdad es que a mí este compendio, que son los primeros 48 cómics, me gustó muchísimo. Me encantó cómo nos fueron introduciendo la historia poco a poco, cómo nos fueron presentando a los personajes, lo que sucedió, cómo, por qué, cómo pensaban sobrevivir, cómo se fueron formando los grupos, cuáles fueron las cosas positivas y negativas que se obtuvieron de las situaciones, cómo se van creando también lazos de amistad, lazos familiares, cuáles son los problemas que tienen, las ventajas que tienen. Y me gustó mucho que este libro mantiene, yo creo que una especie de humanidad muy buena. Se habla de todo, tanto de lo bueno como lo malo, de la maldad y de la bondad humana. Me gustó que hubo una gran variedad de personajes y esta se mantiene a lo largo de todos los cómics. Hay personas de distintas edades, sexos, preferencias sexuales, religión, ideas políticas, etc. En realidad vemos una variedad de personajes bastante interesante y ver cómo logran convivir entre ellos y sobrevivir juntos es algo bastante interesante. Me gustó mucho cómo se dan en sí las conversaciones y cómo los personajes van tomando decisiones que siempre me parecían muy acertadas y muy lógicas, a pesar de que es una situación bastante difícil, adversa y que para nosotros es un poco difícil de creer que esto suceda. Me gusta mucho cómo el autor siempre logra mantener cierta humanidad en los personajes y cómo siempre nos presenta situaciones que yo sí veo que sucedan, y aunque a veces presenta unas situaciones bastante crudas y difíciles incluso de leer y de ver reflejados en estos dibujos, creo que siempre están justificadas y que tienen una base en el comportamiento real de los humanos, ¿no? Que no es algo que simplemente se sacó de la manga. Siento que algunas personas podrían actuar tal como actúan algunos de los personajes y podrían tener exactamente las mismas ideas y cometer los mismos actos. Por esto es una serie que me parece bastante interesante, me parece bastante humana en su realidad. Es una serie que también te mantiene bastante enganchado y los dibujos también son bastante buenos. En realidad siento que el equipo que se encarga tanto de los dibujos, de las sombras y también de los cuadros, de qué cuadros repetir o cuáles ponerlos con pequeñas variaciones para lograr un mayor efecto en la audiencia, en realidad hacen un trabajo espectacular y se me hace una novela gráfica muy bien realizada, tanto en contenido como en historia, en dibujos, en todo. En realidad se me hace una muy buena serie, y si les interesa este formato de novelas gráficas y no son muy susceptibles, porque les advierto que hay escenas bastante crudas y un poco fuertes, sobre todo si tienen un estómago medio debilucho, tengan cuidado. Pero es una serie que les recomiendo bastante, una historia que creo que vale bastante la pena y que en lo particular me tiene enganchada por completo. Y ya por último leí el libro de The Millstone o La piedra de moler de Margaret Drable. Este fue un libro que leí por pura casualidad, en realidad me lo encontré y dije, bueno, vamos a leerlo a ver qué pasa. Y fue un libro bastante interesante, nos narra la historia de una mujer de clase media alta, diría yo que más alta que media, en los años 60 en Inglaterra. Es una mujer bastante social, está realizando su doctorado en letras, particularmente en algo de poesía isabelina, si no me falla la memoria. Ella se encuentra precisamente realizando su tesis, nos cuenta un poco de su vida, sus relaciones interpersonales, tanto con su pareja como con sus amigos, con su familia, con sus padres, etc.
y pues vamos a decir que tiene una vida bastante normal, es bastante social, tiene varios amigos, casi todos de ellos relacionados con cuestiones literarias, ya sea que son poetas, autores, escritores, escriben para periódicos o incluso hacen guiones para la televisión o salen en el radio, etcétera. Todos son jóvenes a los que les gusta pasarla bien, ir de fiesta y pues ser bastante sociales. Y bueno, el punto crucial de esta novela es que un día nuestra protagonista tiene un one night stand, se acuesta con alguien una noche y queda embarazada. Obviamente su vida cambia completamente en el momento en el que ella se da cuenta que está embarazada. Ella le menciona su situación a varios amigos y compañeros y pues casi todos le sugieren que aborte dado que ella es soltera, pues como hasta la actualidad ser madre soltera no es muy bien visto por la sociedad, además de que su situación económica no era tan buena, todavía se encontraba realizando el doctorado y pues así había varias cosas a considerar que indicaban que lo mejor y la mejor opción era pues tal vez abortar. Sin embargo, ella reflexiona bastante sobre la situación, va pensando mucho sobre el tema, sobre lo que podría pasar en caso de que abortara y en caso de que no abortara, y en una narrativa que es bastante reflexiva, bastante personal, ella nos va llevando de la mano para mostrarnos todos los aspectos importantes que ella consideró para tomar su decisión final, que es tener el hijo, ¿no? Después de tomar esta decisión también se va a encontrar con muchas cosas que le parecían totalmente nuevas y desconocidas, lo que vienen siendo usar el seguro social, las visitas al médico, el enfrentarse a todos los cambios fisiológicos que se van dando en su cuerpo, el también encontrarse con personas y no saber muy bien qué decir al respecto, si va a tener un hijo o no, qué le va a contar a su familia, a sus hermanos, a sus padres, qué le cuenta a algunas personas y qué decide guardar para sí misma, cómo funciona también su cuestión del doctorado, etcétera. Y poco a poco va haciendo una reflexión de todo lo que involucra el hecho de estar embarazada, de ser una madre soltera, cómo la tratan las demás personas, qué es lo que observa de otras madres, de otras mujeres, y cómo pues su vida va cambiando paulatinamente. También otro aspecto muy importante es esta idea del hombre con el que tuvo el one night stand, si es conveniente decirle o no que él es el padre del hijo, etcétera, etcétera. En realidad este libro es un poco curioso porque cuenta con muy poca acción, casi todo es reflexión, casi todo son ideas de la protagonista, cuestiones de las que se va percatando y que nos va contando poco a poco. Son muchas ideas que ella va desmenuzando poco a poco y que nos va contando, nos va guiando por un tren de pensamiento y nos va mostrando todos los factores que tienen alguna relevancia para ella o que cree que son pertinentes de mencionar. Y es un libro bastante interesante porque a pesar de que, como les digo, no tiene mucha acción y la protagonista en algunas ocasiones es bastante tonta y diría yo ingenua, con el tiempo nos vamos dando cuenta que al final sí es una mujer inteligente que piensa bastante lo que va a hacer y que también es una mujer bastante convencida. Me pareció muy interesante que el libro fue publicado en los 60 y que fue un libro bastante revolucionario, podría decirse, porque la protagonista es bastante feminista desde sus estudios, desde las decisiones que toma, el hecho de que sea una mujer más independiente, que no dependa tanto del hombre o de la familia, que no se deje llevar tan fácil por lo que dice la sociedad, que tenga sus ideas propias, y haga unas reflexiones bastante exhaustivas sobre el papel de la mujer, lo que viene siendo ser madre, habla sobre la pobreza, la riqueza, la segregación que hay entre distintas clases sociales, también habla de sistemas económicos, de ideas políticas, de ideas religiosas. Habla de muchísimos temas y aunque no todos los trata con mucha profundidad, sí les da cierto toque y sí da unos puntos bastante interesantes que hacen que el libro valga la pena leerse. Es un libro que se me hace bastante único porque da una perspectiva muy diferente de la maternidad y del papel de la mujer como una madre soltera, ¿no? En realidad toca muchas temáticas que en algunas ocasiones se dan por sentado o parecen muy lógicas o obvias, pero en este caso sí hacen unas reflexiones bastante profundas que te dejan pensando en todos los aspectos que pues en realidad deben de tener cierta relevancia y no se deben de ver tan a la ligera, ¿no? Es un libro que les recomiendo si les interesa un poco esta temática, si les interesa un poco el feminismo y los libros más reflexivos, más de ideologías, no tanto de acciones, sino más intrínsecos de la forma en la que piensan los personajes. Y pues bueno, eso fue todo. Disculpen que me extendí muchísimo, estoy segura que este video durará bastante, pero espero que les haya gustado y pues me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes en mayo del 2016 o en junio o en julio o en el mes que quieran porque ya vamos bien atrasados. Cuéntenme qué han leído ustedes, si ha habido algún libro
que quieran recomendar, si han leído alguno de estos libros, qué les pareció, compaginaron conmigo o no, qué fue lo que les gustó o no. Y bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y que hayan encontrado algún libro que les llame la atención. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like, si no les gustó pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos míos con wrap-ups, soliloquios, reseñas y muchas cosas más relacionadas con literatura, no duden en suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.